Praise the Lord. Hallelujah. Dios les bendiga, hermanos. May the Lord bless you, brothers. Esta noche, Tonight, pueden tomar su asiento por unos momentos. you may be seated for a few moments. Quiero agradecerles por su ofrenda, hermanos. I would like to thank you for your offering. Y mi esperanza y mi deseo es My hope and my desire is que Dios los bendiga. that God may bless you 10, 10, 50, 50, hallelujah, 100 veces tanto. 100 times more Por su demostración de amor for your showing of love a través de la ofrenda. through your offering. Verdaderamente que yo no me siento digno de tanto honor. I truly do not feel worthy of so much honor. Estoy agradecido con Dios por cada uno de ustedes. I am thankful with God for each one of you. Yo sé que la noche ya está avanzada I know the night has advanced, y haré todo lo posible, so I do all possible en todo lo que yo pueda, in all that I can a serle fiel a Dios en la predicación to be faithful to God and to the preaching, y también fiel a ustedes, hermanos. and also faithful unto you. Es la última parte de esta convención. Is the last part of this convention. Por supuesto que el deseo, yo creo que del predicador Of course, the desire of the preacher debe ser primeramente predicar lo que Dios le pone en el corazón para el pueblo he has to preach what God places in his heart for the people, y que pueda ser para edificar al pueblo de Dios it can be to edify the people of God, y también retar al pueblo de Dios and also to challenge the people of God, Amén. Y que haga la palabra de Dios en nosotros todo lo que el Señor desea. and for the word of God to do inside us all that he wants. Quiero hacer algo aquí antes de empezar con la predicación. I would like to do something before we start with the preaching. Yo me comprometí con la hermana Sharon Griffith I committed myself with Shannon Griffith este año en la Asamblea General this year at the General Assembly a ayudar con anunciar to help by announcing el retiro de dama nacional que se va a hacer, the national retreat that is going to be held. y no quiero fallarle a la hermana. And I don't want to fail the sister. Quiero impulsar este retiro rápidamente. And I would like to boost this retreat very quickly. Este retiro van a tener 2 en los Estados Unidos. There will be 2 in the U.S. El que va a quedar más cerca aquí de California, The closest to California, Idaho, Nevada y Utah, for Idaho, Nevada, Utah, es el retiro de damas que se va a hacer en Prescott, Arizona. is the women's retreat going to be held in Prescott, Arizona. Hermanas, saquen su cuadernito, su calendario. So sisters, get your notebook, your calendar. Este retiro será el 5 y el 7 de octubre de 2018. This retreat is going to be the 5th and the 6th of October 2018. Así que tienen un poquito menos de un año, So you have a little bit less than a year, 11 meses 11 months más o menos, approximately, para que usted se prepare, for you to get ready. para que pueda guardar su dinero, So you can save your money, ponerse en la lista, be up on the list, haga los arreglos para poder estar en Prescott, Arizona. do the proper preparations to be in Prescott, Arizona. Va a ser un tiempo muy bonito, muy glorioso, It's going to be a beautiful, glorious moment en el cual se espera que todas las damas in which all the ladies el lado occidente de los Estados Unidos on the west side of the United States pueda estar presente ahí. can be present. Amén. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Bueno, ya le puedo reportar a la hermana Griffin So now I can report to Sister Griffin que estoy haciendo that I'm doing y cumpliendo con mi compromiso. and fulfilling my commitment. Y lo hago de todo corazón, And I do it with all my heart. porque yo creo en el retiro. Because I believe in the retreat. Creo que será de bendición para las hermanas. I believe it will be a blessing for our sisters. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga a mis amadas hermanas. May the Lord bless our beloved sisters. Muy bien. Les pido que se pongan de pie. If you can all please stand. Vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Vamos a leer aquí la palabra de Dios y después hacemos una oración, hermano. We're going to read the word of God and then we're just going to make a prayer.
Cuando lo tengan, digan amén. When you finally said an amen. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. For when the time ye out, for the word of God is quick Y más penetrante que toda espada de dos filos. and powerful and sharper than any two-edged sword, Y que alcanza hasta partir el alma piercing even to the dividing the asunder of the soul y aún el espíritu y las coyunturas and spirit and of the y joints tuétanos, and marrow, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. and is a discerner of the thoughts and intentions of the heart. Oremos juntamente. Let us pray all together. En el nombre de Jesús, una vez más, ponemos delante de tu presencia en estos momentos. Señor, yo te pido, Padre Jesús, que ayudes en esta hora. Brujas, Señor, mis labios, mi corazón, mis pensamientos. Guíame, Señor, para predicar con toda libertad de Espíritu. Guíame, Señor, en estos momentos. Estoy en tus manos, Señor, para hacer tu voluntad. Pido que tú ungas cada corazón, Señor, de todos los que están aquí. Que esta palabra, Señor, les ministre, les anime, Señor, Padre, que hagan ellos todo lo que tú quieres, Señor. Que se pueda lograr en cada vida y en cada corazón. Padre, en ti confiamos en estos momentos. Guíame, Señor, dame fuerza, Señor, en esta hora, para la gloria de tu nombre. Que todo lo que yo diga, Señor, sea para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, You may hermanos. be seated. Gloria a Dios. Qué poderosas palabras de Pablo What a powerful words of Paul que él escribe aquí. as he wrote in here. Amén. Dice el apóstol, porque la palabra de Dios, The apostle said, as for the word of God, y de eso quiero hablar en esta noche, and that's what I want to speak tonight. la palabra de Dios. The word of God. Amén. Ella ha sido para nosotros muy hermosa. She's been to us very beautiful. Ella ha sido para nosotros lo que transformó nuestra vida. She's been to us what transformed our lives. La palabra de Dios. The word of God. Amén. Que es viva y eficaz. That is live and efficient. Amén. Viva y eficaz la palabra de Dios. Live and efficient. Como ella no hay otra. As her, there's no other. Amén. Como ella no hay There's no otra. other like her. Solamente hay una palabra de Dios There's only one word of God que no cambia. that will not change. Amén. Y que nunca jamás It will never perecerá. will perish. La palabra de Dios. The word of God. Cuando el cielo y la tierra hayan pasado. When heaven and earth has passed. Cuando todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos haya desaparecido. That everything that we see with our eyes has disappeared. Amén. La palabra de Dios The word of God. todavía permanecerá. It will still be remaining. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso dice la palabra de Dios How beautiful the word of God says. que es viva y eficaz. That is alive and efficient. En esta noche And tonight se me viene al pensamiento comes to my thought la responsabilidad del ministro. the responsibility of the minister. Cuando hablamos de la palabra de Dios When we speak about the word of God, y que ella es la espada de dos filos. that she is the double-edged sword. Espada de dos filos. It's a double-edged sword. Amén. La responsabilidad del ministro The responsibility of the minister, de no quitarle, not to take away, de no desafilar not to unsharp el filo de la espada. the sharpness of the sword. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we Para quitarle to take away o para añadirle or to add a la palabra de Dios. to the word of God? Amén. Yo recuerdo And I recall cuando era muchacho, when I was young, me tocó algunas veces ir al film.
I went to the field sometimes. y siempre se tenía que comprar un asadón. You always have to buy. Recuerdo a varias personas, pero a mi abuelito, mi pachuche, And I remember several people, especially my grandfather. que siempre se preocupaba por el filo del asadón. He always was worried for the choppers. Y se fijaba en el filo del asadón. And he saw the sharpness of the sickle. Y yo lo observaba cuando él tocaba el borde del asadón. And I realized when he touches the edge of the sickle, Y podía que el borde o el filo del asadón and that sharpness of the edge, estaba desafilado when it was not sharp, o estaba romo, or it was rusted, redondo rounded, o muy, como decimos, muy chato. or too flat, Ven. O si no, estaba muy débil, or it was too weak, porque estaba muy delgadita la orilla. because it was so thin. Tenía que haber una precisión There has to be a precision en el filo in the sharpness de ese asadón. of that sickle. La palabra de Dios, The word of God, como la espada de dos filos, as a double-edged sword, ella sola, she by itself, tal y como se encuentra aquí, just as it's found here, puede sostenerse a sí misma. can sustain itself. Y no hay necesidad de que el hombre And there's no need of le man agregue a la palabra de Dios, to add to the word of God, ni tampoco le quite a la nor palabra to de Dios. take away to the word of God. Amén. Es decir, no hay necesidad There's no need de que él le agregue a su significado o amplíe su significado, to add to the significance or to remove to the pero que significance, correctamente divida la palabra de Dios. but correctly divide the word of God. Amén. Yo no sé si alguna vez usted I don't know, maybe one occasion you ha tenido que cortar un pedazo de carne had to cut a piece of meat con un cuchillo desafilado romo. with a knife that is not sharp. Yo tuve una experiencia años atrás I had an experience years ago en un país donde nos invitaron a desayunar, in a country. They invited us to go breakfast, y eso fue temprano en la mañana. and that was early in the morning. Recuerdo que estaba lluvioso y estaba haciendo frío esa mañana. And I recall it was a rainy, cold morning. Después de llegar a esa casa, And after we arrived to that house, donde tuvimos que subir un poquito de un monte, when we had to go on top of that mountain, nos trajeron a la mesa la comida they brought us to the table, y nos trajeron los cubiertos, and they brought the silverware, un tenedor a fork, y un cuchillo. and a knife. Amén. Yo no sé a qué horas I don't know what time. de la mañana se preparó ese pedazo de carne. It was the morning they prepared a piece of meat. Amén. Pero para el momento en que recibimos el pedazo de carne estaba apenas tibio. By the time we received a piece of meat, it was already warm. Recuerdo haber tomado el cuchillo para cortar la carne, And I remember I took the knife so I could cut the meat. y recuerdo que el pedazo de carne And I recall the piece of meat fue muy obstinado, was very hard. no se dejó cortar. How they still be cut. Por cierto que el pedazo de carne, That piece of meat, apenitas tibio just barely warm y duro, and hard, pero lo que hizo más complejo el asunto, what made more complex the lo situation, que hizo más difícil la what situación, made the difficulty of the situation, era el hecho que la arma preferida, el cuchillo, was that the main weapon or knife estaba muy, pero muy desafilado. had no sharpness. Tremendo problema. It had a tremendous problem. Amén. El filo de ese cuchillo, en vez de estar bien afilado, The sharpness of that knife instead of being very well sharp, estaba bien romo, bien chato. it was completely flat. Y yo sé que no hubiese importado lo frío o lo caliente de ese pedazo de carne, And I know it would not matter the coldness or the heat of that meat. no hubiese importado It wouldn't matter. la dureza de ese pedazo de carne, Or how hard was that piece of meat. si solamente el cuchillo hubiese tenido un filo. If only the knife had sharpness, Entonces hubiera cortado ese pedazo de carne. then we'll be able to cut the piece of meat.
Espiritualmente hablando, spiritually speaking, nos encontramos en estos días del fin, we find these times at the end of times en un mundo donde los corazones están más fríos in a world of the hearts are more cold y están más duros and they're harder. que esa carne que yo disfruté en esa montaña. That piece of flesh that I enjoy in the mountain. A donde quiera que vamos encontramos corazones fríos y duros. Wherever we go, we find hearts that are cold and hard. En ocasiones los encontramos en nuestro lugar de empleo, On occasion, we find them in the place where we work en el mercado, or at the market, quizás cuando caminamos por la calle, or perhaps when we walk on the streets. a veces en nuestro mismo hogar de los miembros de nuestra familia, And sometimes in our own family members in the home. incluso en nuestro propio hogar. And sometimes our home. Pero iglesia de Dios, But Church of God, amados hermanos, beloved brothers, amadas hermanas, beloved sisters, amados ministros, beloved ministers, no se desanimen, rejoice, puesto being que el instrumento, that the instruments amén, que Dios nos ha dado a nosotros, that God has given unto us, el que nosotros tenemos, that we have, no es un instrumento que no pueda cortar, is not an instrument that cannot cut, que no pueda penetrar, that cannot que penetrate, no pueda atravesar estos corazones duros y fríos. hard, cold heart, Nosotros tenemos la espada del Espíritu, we have the sword of the Spirit, que dice la Biblia, Bible says, que es viva, it's y alive, eficaz, and efficient, y es más penetrante, penetrates, más penetrante penetrates further que deeply todo instrumento than any y instrument herramienta que existe en el mundo. or tool that exists in the world. Esta palabra de Dios This word of God puede lograr can do lo que ninguna otra cosa what no other thing puede lograr. can do. Esta palabra de Dios This word of God puede hacer una cirugía can make a surgery que ningún instrumento del cirujano that no instrument of a surgeon puede hacer. can do. Amén. Amén. Esta palabra de This Dios word of God puede penetrar can penetrate a los lugares to the places donde ninguna otra cosa where puede no entrar. other thing can penetrate. Quisiera hacer yo una observación, And I would like to make an observation, quizás como una advertencia para todos nosotros, perhaps like a warning to all of us. porque el problema hoy en día no es la palabra de Dios. Today's problem is not the word of God. Si ya no ha cambiado, She hasn't changed. amén, sino que existen personas y organizaciones But there are people and organizations que complican la palabra de Dios. that complex the word of God. La complican tanto de modo que le dan una mala reputación. They complicate it so much they give a bad reputation. Algunos han inventado tantas doctrinas, Some have invented so many doctrines, enseñanzas y dogmas propias teachings of their own que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. that have nothing to do with the word of God. Y otros han abandonado totalmente las doctrinas, And others have abandoned completely the doctrine, los principios the principles, y las enseñanzas and bíblicas verdaderas, the biblical truthful teachings de tal modo que dejan de ser efectivos. that stop being effective. Están orando por mí, hermano. I pray for you. Claro que no es cosa nueva. Not a new thing. Esto ha sucedido por muchos siglos. It's happened many centuries. Pero gracias a Dios But thanks to God, por la iglesia de Dios for the Church of God que toma esta Biblia that takes this Bible como nuestra única regla de fe. as our only rule of faith, Práctica, practice, gobierno y government, disciplina. and discipline. Y la iglesia de Dios And the Church of God defiende defends y apoya and supports la Biblia correctamente dividida. the Bible correctly divided. Ven. Gloria a Dios. Esta es This is nuestra única regla de fe. our only rule of faith. Gloria a Dios. La palabra de Dios, The Word of God, la Biblia. the Bible. Usted tiene Biblia, alza. If you have a Bible, raise it up.
esta Biblia this Bible, no es nuestra arma de preferencia como que si tuviésemos otra opción. is not our preference weapon that we had an option. Amén. Amen. El ministro The de Dios minister of God no tiene esta arma does not have this weapon como que si fuera su preferencia, as if it was his preference, como que si él tuviera opción de escoger otra arma. as if he had an option to choose a different weapon. Puede bajar su mano. You can lower your arm. Yeah. Yo pensaba hace momentos And I was thinking a few moments, que cuando el soldado en lo secular, when the soldier in the secular, cuando él se registra para ir when he registers to go y ser un soldado en el ejército, and to be a soldier in the army, a él no se le da la opción he does not get the option del arma que a él más le guste, to choose the weapon that he likes the sino most. que a él el gobierno le da el arma que él va a usar. But the government gives him the weapon he's going to utilize. No hay opción. There's no option. Se le entregan y esto es lo que tú vas a usar. It's up to him and says this is what you are going to use. Por esta arma vivirás For this weapon you shall live, o por esta arma or morirás. for this weapon you shall Y die. así es la palabra de Dios. And that's the word of God. Para nosotros For us, no tenemos otra opción. we have no other option. Esta Biblia, This Bible más bien, es el arma de preferencia escogida por Dios is the preferences weapon of God. y que ha sido colocada en nuestras manos It has been placed in our hands para que militemos buena milicia so we can have a good army. y combatamos contra el enemigo de nuestra alma We can fight against the enemy of our soul. y libremos a los cautivos por medio de ella. And we shall free those that are in captivity through it. Pablo le dijo a Timoteo, Paul told Timothy, predica la palabra, preach the word. predica la palabra. Preach the word. El diablo ha hecho buen trabajo. The devil has done good work. Yo he notado en lugares que he visitado I noticed in places I have visited de hacernos creer que nadie quiere escuchar la predicación de la palabra. to make us believe that nobody wants to hear the preaching of the word. Pero es necesario entender con entendimiento divino But it's necessary to understand with divine understanding. que no se trata de lo que el mundo quiere, It's not what the world wants, sino de lo que el mundo necesita. but what the world Y needs. necesita la palabra de Dios. And we need the word of God. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Predica la palabra. Preach the word. Persiste en ello. Persist in it. Pues haciendo esto, By doing so, a ti mismo salvarás you shall save y a yourself los que te oyen. and those that hear you. Predica la palabra. Preach the word. Primera de Timoteo 1 First of Timothy 1, y usted puede leerlo después, versículos 3, 4, 10 y 15. verse 3, 4, 10, and 15. You can read it later Pero on. aquí las instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Or the instructions that Paul gives to Timothy. Le dice, no enseñes diversas doctrinas, Do not teach diversity of doctrine, ni presten atención a fábulas y genealogías internas, nor pay attention to fables or analogies, pero predica sana doctrina. but preach the sound doctrine. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. That Christ came to the world to save the sinners. Qué gran responsabilidad. What a great responsibility. La palabra de Dios como la palabra viva. The word of God is the living word, Hemos leído que dice que ella es viva y eficaz. alive and efficient. Viva Alive, significa que es activa it means it's active. o está en funcionamiento, It means it's functioning. está obrando, It means it's working. está haciendo lo que Dios la envió a hacer. And it's doing what God sent it to do. Amén. Amen. La palabra de Dios está obrando y ella está viva y está activa en nuestros corazones. The word of God is alive and is active and functioning in our hearts. Por eso que usted y yo sentimos lo que estamos sintiendo. That's why you and I, we feel what we're feeling. Amén. Por eso que hemos sentido lo que hemos sentido hoy. That's why we feel what we felt today. Que está viva y activa. Because she's alive and active. Es una palabra muerta. It's not a dead Es word. una viva. It's alive. Amen. Yo pensaba I was thinking lo poderoso que es la palabra de Dios.
powerful is the Word of God. Yo recuerdo cuando el Señor obraba en mi corazón And I recall when the Lord would work in my heart. y Él estaba redarguyendo mi corazón. And He was moving my heart. En aquellos tiempos cuando el Señor estaba obrando en mí, queriéndome salvar. In those times that He was working, trying to save me. Y recuerdo en esa ocasión, ese día, And I recall in that occasion that day. que yo miraba a un varón que estaba sentado y él estaba solo. And I saw a man that was sitting down and was alone. En ese momento yo no era salvo. At that time, I was not saved. Me le acerqué a este varón. And I got near by this man. Me interesé en lo que él estaba haciendo. And I was interested in what he was doing. Me interesé en su aspecto. I was interested into his aspect. Entonces me le acerqué. So I got near him. Empecé a hablar con él. Started to speak to him. Él empezó a responder a mis preguntas. Started to respond to my questions. Empezó él a hablar conmigo y yo con él. He spoke with me and I spoke with him. Yo le hacía diversas preguntas de su vida y su trasfondo. I asked him different questions concerning his life and the different sites. De dónde vino, Where he came from, dónde ha estado. where he has been. Y él siempre me contestó. And he always answered. Y me dio un resumen de su vida, su historia. He gave me a summary of his life. Y recuerdo que en un momento And I recall that a moment, él se detuvo he stopped y dejó de lo que estaba haciendo. and stopped doing what he was doing. Me miró a los ojos He looked into my eyes y me dijo, ¿sabes qué, Oscar? and he said, you know what, Oscar? Yo puedo estar aquí toda la noche. I can be here all night. Te puedo contar de mi vida. I can tell you about my De life. todas las cosas que yo he pasado y han sucedido. Of all the things I've gone through, it has happened. Pero yo quiero hablarte de Jesús. But I want to speak to you about Jesus. Después de eso yo no recuerdo lo que él me dijo. After that, I don't recall what he told me. No recuerdo hasta este día. Until today, I don't recall. Lo último que yo recuerdo haber escuchado But the last that I do recall from hearing es el nombre de Jesús. was the name of Jesus. Y cómo ese nombre impactó mi vida. How that name impacted my life. Desde ese momento en adelante nunca fui el mismo. From that moment forward, I was never the same. La palabra de Dios viva, The Word of God alive, eficaz, efficient, con solamente mencionar el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ya no pude descansar, I was unable to rest. ya no pude dormir, I was unable to sleep. ya mi conciencia me hablaba, My conscience was speaking to ya me. el espíritu redarguía. The Spirit was already moving in me. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios Because the Word of es God viva is alive y es eficaz. and efficient. Y aunque no miremos And even we may not el see fruto al instante, the fruit instantly, la palabra de Dios viva y eficaz the Word of God alive and efficient siempre cumplirá el propósito de Dios. will always fulfill the purpose of God. Aunque no se mire Even if they don't live through en it el momento, at that moment, pero tarde o temprano, sooner or later, tarde o temprano, sooner or later, si predicamos la palabra de Dios, if we preach the Word of si God, la predicamos de todo if corazón, we preach it with our heart, si la predicamos a todo if momento, we preach it at all times, tarde o temprano, sooner or later, vemos el resultado. we will see the results. Recuerdo otra ocasión, I recall in another occasion cuando yo era muchacho, when I was a young man, ya después de casado también, after I was already married, después de entregarme a Cristo. after I gave my life to Jesus. Recuerdo una vez que estaba yo saliendo de la casa de mis padres I recall I was coming out of my parents' home, y me topé con un joven que era allí del barrio, and I found this young man who was the leader of the neighborhood, y para ese tiempo pues yo era of the salvo. hood. And at that time I was already saved. Entonces yo empecé a hablarle de Cristo, So I started to speak him about Jesus to y him. como yo lo había conocido anteriormente, And since I met him before, le hablé de lo que Cristo había hecho I told him what Christ has done en mi vida, in my life.
Y pasaron un par de años. And a few years passed by. Y recuerdo que un domingo después del servicio, And I recall a Sunday after church, fuimos a un restaurante we went to a restaurant. y se me acercó este mismo joven. But this young man came near me. Ahora ya vestido diferente, Now he was dressed differently. ya su aspecto era diferente. His aspect was different. Y me dice, oye, He says, hey, ¿te acuerdas de mí? do you remember me? Y lo miré y dije, sí me And I acuerdo. look at him and say, yes. En ese tiempo, At that time, él me dijo, he told me, ¿te acuerdas aquel día que hablaste conmigo? do you recall the day you spoke to me? Le dije, sí, fue la última vez que te vi. I said, yeah, it was the last time I saw you. Dice, pues desde entonces, dice, le entregué mi vida a Cristo. I said, since then, I give my life to Jesus. Habían pasado años It has been years que yo no lo sabía. that I did not know. Pero el deber de nosotros But our duty es predicar la palabra. is to preach the word. La palabra de Dios es viva y eficaz. The word of God is alive and efficient. Amén. Va a lograr And it's going to do lo que tiene que lograr. what he has to do. Usted lo vea en el instante o no. You may see it at the moment or not. Tenemos que tener fe We need to have faith de que ella es viva. that she's alive. Amén. Y debemos mencionar la palabra de Dios. And we need to mention the word of Que God. ella puede dar vida. That she may give life. Aquel que espiritualmente se encuentra muerto. That who is spiritually dead. Proclamar la palabra de Dios. To proclaim the word of En God. espíritu y en verdad. Spirit and truth. Y con poder. With power. Gloria a Dios. La palabra de Dios The word of God. es poderosa. It's powerful. Amén. Ella es la única que puede redarguir. She's the only one that can bring remorse Amén. El corazón. to the heart. ¿Qué fue lo que dijeron aquellos hombres en el libro de los Hechos? What did those men say in the book of Acts? Lo quedó registrado ahí que fueron compungidos de The corazón. word registered there. Cuando escucharon la predicación de la palabra When they heard the preaching of the y word, cuando sintieron ese redargüimiento, and when they felt the sorrow, fue entonces que dijeron, that's when they said, señores, ¿qué haremos? what shall we do? ¿Por qué? Why? Porque es poderosa la palabra de Dios. Because it's power for the word of Ella es God. poderosa para She is el powerful. Gloria al Señor. Hace rato escuchábamos al supervisor regional hablar de Saulo We heard the regional overseer speak about Saul y de su conversión and how he got converted cuando iba camino a Damasco. on his way to Damascus. ¿Por qué? Why? Porque él escuchó Because he heard de una manera sobrenatural in a natural way, a supernatural way, la palabra de the Dios. word of God, Que lo detuvo, who stopped him, arruinó todos sus planes. ruined all his plans, Amén. Le dio vuelta a su vida changed his life, turned around his y life, esa poderosa palabra and that mighty word lo cambió para siempre. changed him forever. Amén. La palabra de Dios es poderosa. The word of God, it is powerful. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos decir de la palabra de Dios? What else can we say about the word of Pero God? que ella es poderosa para consolarnos. She's powerful to give us La comfort. Biblia nos dice que Dios es el Dios de todo consuelo. The Bible says He's the God of all comfort. Y ese consuelo para nuestras vidas viene a través de su And the palabra. comfort that comes through His word. No hay como compartir la palabra Nothing like sharing the con word una persona que esté decaída, with someone that is down, que esté desanimada, that is discouraged, que esté pasando por sufrimiento that is going through suffering. y que uno le comparta la palabra de Dios And you will share the word of y God. que sienta el consuelo divino. And that will feel the divine comfortness. Gloria al Señor. Comes Amén. Jesucristo camino a Naín, Jesus Christ on His way to Nain. viendo a la mamá As she saw the mom, que era viuda that she was a widow, y había perdido a su único hijo. and lost her only son. Él se acercó He got nearby y la consoló, and counseled her, tocando, touching amén, ese cajón donde iba ese cuerpo the coffin where the body was being taken, y lo levantó, and arising se lo volvió a entregar a su madre and give it back to the mother. y de esa manera lo consoló. And that way He brought counsel. Cuando Pablo ya iba prisionero When Paul was being a prisoner, a Roma,
He was going to Rome. E iban en esa nave, And they were on the ship. en esa tormenta, en esa tempestad, Through that storm. donde parecía que todo estaba perdido, Where it seemed that everything was lost. donde parecía que ya no había Where salvación, it seemed there was no salvation. donde parecía que de ahí no iban a salir. Where it seemed that they were not going to get out of it. Le apareció a Pablo He appeared to Paul. un ángel en la noche An angel at night. y le vino la palabra de Dios It came the word of God. y le aseguró que todo iba a estar And bien. assured him all was going to be well. Eso es lo que la palabra de Dios That's what the word of God puede hacer por este mundo, por usted y por can él. do for this world and for you and I. La palabra de Dios The word of God destruye fortalezas. will destroy forts. Las armas de nuestra milicia Our weapons of art no son carnales. are not carnal. It's the word of God. Dice la Biblia que es poderosa The en Bible Dios. says it's might in God. Dios, In God. para destrucción de fortalezas. For destructions. of Todo lo forces. que se levante en contra de su iglesia, Anything that arises against the church. todo lo que se levante en tu vida, Everything that arises in your life. acude a la palabra de Dios. Come to the word of Y God. es poderosa en Dios She's powerful in para God. derribar y tirar abajo To put down toda fortaleza, or crumble all forces. para destruir todo consejo. To destroy all counsel. Amén. La palabra de Dios. The word of God. Cuando Juan el Bautista When John the Baptist envió a sus discípulos sent his disciples para preguntarle a Cristo to ask Christ, si él era el que había de venir are you the one to come, o esperaremos a otro. or shall we wait for someone else? Amén. Jesús les enseñó Jesus taught them lo que la palabra de Dios es, what the word of God is, que ella es poderosa that she's powerful, y lo que ella puede and hacer. what she can do. Él les dijo a ellos, He told them, vayan go de nuevo a Juan and tell Juan, y, John, y llévenle las nuevas, and tell him the good news. que a través de la palabra de But Dios through the word of God, los ciegos ven, that the blind can see, los cojos andan, the crippled can walk, los leprosos son limpiados, and the lepers will be cleansed, los sordos oyen, the deaf can hear, los muertos the resucitan dead can y resurrect, a los pobres and the poor es anunciado el is evangelio. announced the gospel. Esta palabra es nuestra esperanza. His word, it's our hope. Ella entra She enters donde no puede entrar ninguna otra espada. where no other sword can enter. Ella puede penetrar She can penetrate estos bloques. through these blocks. Cuando ya las palabras When the words de una madre amorosa of a beloved mother a su hijo to its son no tienen efecto, of not effect. cuando ya las palabras de un padre When the words of a father, cariñoso a su hija beloved to his daughter, ya no hace nada, can no longer do much or do anything. cuando la sentencia de un juez When the sentence of a judge no puede cambiar a la persona cannot change the person ni hacerlo tomar otro camino, and make it take a different path. la palabra de Dios, The word of God, la espada del Espíritu, the sword of the Spirit, puede penetrar y cambiarlo todo. can penetrate and change it all. El corazón más duro y más frío, The heart is hard and cold heart. al más vil pecador. Wicked souls, Amén. La palabra de Dios. the word of God. Porque cuando la palabra de Dios penetra, Because when the word of God penetrates, ella baja she will go down y entra hasta los pensamientos más
estamos aquí hemos leído muchos libros. Many of those that are here, we have read many books. Pero yo puedo decirles But I can tell you, que este es el único libro this is the only book que a mí me lee. that reads me. Este es el único libro This is the only book que a mí me lee. that reads me. Amén. Man, Que me cuenta de mi vida that tells me about my y life. me dice quién soy yo. It tells me who am I. Esta This palabra de Dios, Word of God, este sagrado libro these sacred books, puede hacer lo que ninguna otra cosa can do what no other thing puede hacer en tu vida, can do in your life. en la vida de este mundo In the pecaminoso. life of this sinful world. Esta palabra His word hace una disección más importante. makes something very important. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ella mortifica el pecado. Because your Lord sin. Ella corta toda rebelión. She cuts all rebellion. Ella corta toda envidia. She cuts all jealousy, Ella corta todo pleito. all fights. Ella hace desaparecer toda She ignorancia disappears all ignorance y todo lo que tiene que ser quitado. and everything that has to be removed. Es lo que la palabra de Dios puede Is hacer. what the word of God can do. No es de extrañar entonces So therefore now does not be strange. que Pablo le dijera a The Timoteo, Paul told Timothy, predica la preach the palabra word. y no prestes atención And do not pay attention a las palabrerías vanas to the vain words y palabras que no aprovechan para nada. and words that are not used for nothing. Pero tú retén la sana palabra de Dios. Retain the sound of God Guarda el buen depósito for a good purpose que habita en nosotros. that is in us. Amén. Yo quiero terminar, hermanos. And I would like to finish, brothers. Así tal y como tenemos la palabra de Dios, Just as we have the word of God, ella hará el trabajo. she will do the work. No le agreguemos, Let us not add to it. no le quitemos. Let us not remove to it. Amén. Amen. Vive por ella, muere por ella. Live through her and die by her. Prediquémosla y enseñémosla. Let us preach and teach it. Entonces prosperaremos en todo lo que nos pongamos a hacer. Therefore we shall prosper in all the things we want to do. Otra razón para amar la iglesia de Dios. Another reason to love the church of God. ¿Por qué? Why? Cuando Cristo estuvo sobre esta tierra, When Christ was in this world, Él reprendió a los hombres. he rebuked men. ¿Por qué? Why? Porque ellos enseñaban Because they were teaching doctrinas de hombres doctrine of men como mandamientos. as commandments. Amén. Y dejaron a un lado And they left to the side los mandamientos de Dios the commandments of God que ellos tenían por tradición. that they had as tradition. Y este asunto And this matter no se trata is not about de nuestras tradiciones, of our traditions. porque al hacerlo así, Because when we do it that way, Cristo dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, as they say that we invalidate the word of God with traditions. muchas cosas hacéis semejantes a eso. And many things you do such as this. Desde el tiempo de levántate resplandece, From the time of the rising shine, la iglesia de Dios de la Biblia the church of God of the Bible se comprometió a predicar y enseñar la Biblia. commits to preach and teach the Bible. ¿Qué libro? What book? La Biblia. The Bible. Porque en ella Because in it, hay autoridad there's authority en estas sagradas in the escrituras, sacred scriptures tal cual no se puede encontrar en ninguna otra fuente de in which you cannot find in all other writings. las únicas doctrinas, The only doctrine, las únicas the enseñanzas only teachings que son dignas that are worthy de nuestra atención of our attention, y las únicas enseñanzas and the only teachings que podemos predicar that we can preach y que tienen algún valor and they have a value, a certain value, son aquellas que están basadas are those that are en based las sagradas in escrituras. scriptures. Gloria a Dios. Glory to God. Amén. Amen. Quizás alguien pregunte por qué. Perhaps someone might ask why. Es que la palabra de Dios no adulterada, It's because the word of God that is not altered, sin contaminación, sin mezcla, without contamination to be mixed, es la que puede penetrar la oscuridad y las tinieblas what can penetrate to the darkness del corazón entenebrecido de las of personas. those hearts that are being dark in the people.
¿Acaso creemos que la palabra de Dios necesita ayuda? Do you think that the Word of God needs help? La iglesia de Dios The Church of God sostiene la Biblia sustained the Bible. todavía en el 2017 Still in 2017, como su única regla de fe, as the only rule of faith, práctica, gobierno y disciplina. government and discipline. No hay otro. There's no other. Es la única regla. It's the only rule. No es simplemente un libro, It's not just a book otro libro, or another book, sino que es el libro. but it's the book. Amén. Es el libro de Dios It's the book of que God. escogió para The nosotros, chose for us. para que fuera un testimonio para So it nosotros can be a testimony for y us para el mundo perdido. and for the lost world. Amén. Gloria al Señor. Oh, glory to God. Efesios 6:7 Ephesians 6:7 le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. calls the sword of the Spirit, the Word of God. Cuando ella es predicada, When she is preached, según lo indicado, according to what's indicated, cuando se enseña cómo se indica, and is taught the way it's indicated, cuando es utilizada según las indicaciones, and is utilized according to what is indicated, ella hará el trabajo she will do the work de reprender, to rebuke, de redarguir, to spur, de exhortar to exhort, y de quitar toda suciedad espiritual. and take all filthiness, spiritual filthiness. Amén. La palabra de Dios, tal y como la encontramos, The Word of God, just as we find it, puede sostenerse sola sin intromisión del hombre can sustain itself without man's introduction, y sin la intromisión de las instituciones and without the intrusion of the que a institution. veces intentan mejorarla But sometimes they try to make it o better hacerla más aceptable. or make it more acceptable. Uno debe recordar You should recall, que cuando usamos la palabra de Dios when we utilize the Word of God según lo indicado, according to what's la indicated, palabra no hará ningún daño. the Word will not make no harm. Amén. Alguien ha dicho, Someone said, en lo que concierne las ideas y las opiniones, when it concerns the thoughts and the opinions, en lo que concierne las ideas y las opiniones, what is concerning to the thoughts and the opinions, usted tiene derecho you have the right a sus ideas y to opiniones, your own ideas, así como and yo a las opinions, mías. just like I have mine. Amén. Sin embargo, cuando se trata de la palabra de Dios, But when it's concerning the Word of God, ella prevalece she will prevail sobre todas las ideas among all the thoughts y todas las and opiniones. all the opinions. Porque la palabra de Dios Because the Word of God es la que alcanza hasta partir el is alma what reaches to even cut the soul, y aún el espíritu even the spirit, y la coyuntura y tuétano and the conjunction of the joints, y discierne and discerns los pensamientos the thoughts y las and intenciones the intentions del corazón. of the heart. Nuestras ideas y opiniones no lo logran, Our thoughts and our opinions cannot do that. pero solamente necesitamos distorsionar un poquito, But we should only a little bit to distort, ampliar or to wide, o aumentar or to add el significado the significance or meanings de la palabra de Dios of the Word of God, para que su filo so its sharpness desaparezca. can disappear. Ahí está el peligro. That's where the danger is. Cuando pierde su filo When it loses its edge, y la pierde, then we lose it. cuando nosotros le agregamos o le quitamos, When we add or take away, deja de ser efectivo. to start doing it. Amén. En una ocasión, In an occasion, yo y mi hijo Julián, my son and I, Julian, un año apenas empezaba la primavera, about a year, barely spring started. y pues se llegó el momento, como ustedes saben, And as the time came, as you know, de cortar el pasto to lawn work, o el zacate. Amén, el pasto. cut your grass. Y yo y mi hijo sacamos la máquina para cortar el pasto. My son and I, we took a lawnmower, Y algo que notamos al guardar la máquina el otoño del año pasado, and one thing that we noticed last winter, antes de esa primavera, last fall, before that spring, fue que la máquina ya no estaba haciendo un buen trabajo. it was that the lawnmower was not making a good job anymore. Usted sabe cuando los que han cortado el pasto,
Those that have been able to cut the grass. Usted puede ver el trabajo que se hace. See the work that you do. Y nosotros notábamos And we notice que no lo iba cortando bien. he was not cutting it well. Amén. Para ser más precisos, To be more precise, las navajas the sharpness de la máquina of the edges of the machine, que cortan el pasto and they cut the grass, no estaban haciendo un buen trabajo. were not doing a good work. ¿Qué hicimos entonces? So what did we do? Desplazamos las navajas, That means we had to sharpen it. se las quitamos a la máquina We took them out of the machine y observamos. and we observed. ¿Y sabe qué encontramos? You know what we found? Que el borde o el filo de esas navajas At the edge of those knives, estaban bien redondas, they were completely rounded. bien desafiladas, They were not sharp. no tenían filo. They weren't able to be sharp. Así que no importaba So it didn't matter la fuerza the force de la máquina, of the machine. no importaba la potencia de la It máquina did not matter the power of the machine, o del motor, of the engine. mientras el filo de las navajas If the sharpness of the knives or the blades estaba afectada were being affected porque la navaja estaba muy redonda, because that blade was too rounded. entonces por más lento So it's much slower o por más recio or much faster que corriéramos en esa máquina, that we run on that machine. jamás iba a cortar el pasto tal y como era We're necesario. never going to cut the grass accordingly. Iglesia de Dios, Church of God, si nosotros if we tenemos cuidado, are careful si tenemos cuidado and we care de hablar dónde y cuándo la Biblia habla to speak where and when the Bible speaks, y no le añadimos ni le quitamos we should not add it or take away a la palabra de Dios, to the Word of God, y si hablamos en la misma manera y espíritu de la Biblia, and we speak about in the same manner of the Bible, en amor, in love, y permanecemos en silencio donde la Biblia guarda silencio, and we keep silent wherever the Bible keeps silence. yo creo I believe que nosotros that us, empuñaremos we should be able o manejaremos to manage una espada a sword muy afilada. very sharp. La palabra de Dios jamás cambia. The Word of God never changes. Les pido que se pongan de pie. I will ask you to please stand. La palabra de Dios es infalible, The Word of God is infallible, pero es la interpretación, but it's the interpretation la aplicación and the application y el entendimiento del and the hombre understanding of man acerca de la verdad concerning the truth que es imperfecta that is imperfect y falible. and fallible. Amén. La iglesia de Dios The Church of God, está fundada it is founded sobre la palabra de Dios. upon the Word of God. La pregunta para nosotros So the question es, ¿qué herencia is, what heritage le dará esta generación will give this generation a las futuras to generaciones, the future generations, a nuestros hijos, to our children, acerca de la iglesia de Dios? concerning about the Church of God? ¿Les pondremos grilletes? Are we going to put those edges? ¿Les pondremos cadenas? Are we going to put chains, ¿Contradicciones, costumbres y valores contradictions, customs, or values que tienen poco o ningún apoyo bíblico? that have few or no biblical support? ¿O les vamos a transmitir Or are we going to transmit la ilimitada y libre palabra de Dios the unlimited Word of God, que liberta a los hombres, the frees man, que liberta a los pecadores the free sinners, y prepara para la unificación and prepares for the de unification los hijos de Dios en uno? of the children of God in one? Es mi esperanza It is my hope, y creo que es la esperanza del Señor and I think it's the hope of the Lord, que cada uno de nosotros that each one of us hagamos lo postrero, can do the last. que nos apeguemos solamente a la palabra So de we Dios, can attach only to the Word of God. el libro que puede leer tu vida The book that can read your life y puede leer la and la can mía read mine, y que nunca cambia, and that will never change. que permanece para siempre. That will be forever. Yo digo gracias a Dios And I say thanks to God por la palabra de Dios. for the Word of God. Les amo, hermano, en el amor de I Cristo. love you in the love of Christ. El altar está abierto para que The usted altar venga is open so you can come forward. y le dé gracias al Señor por su And thank the bendición. Lord for His Que el Señor me los bendiga. May the Lord bless you.